Doc, ¿cómo se relaciona la epidemiología con el ambiente y la salud? La epidemiología es la disciplina que nos permite conocer cuáles son las condiciones de vida de una población en lo que tiene que ver con riesgos, con enfermedades más frecuentes, y de esa forma es que se pueden hacer los análisis que lleven a las decisiones más importantes en salud pública. Es decir, la epidemiología permite conocer tanto la población como el medio ambiente, como la persona, y de esa forma hacer las intervenciones más útiles y más importantes para mejorar las condiciones sanitarias de la población. ¿Cómo influyen los factores ambientales en la adquisición de enfermedades? Esa es una excelente pregunta. La presentación de las enfermedades es de origen multifactorial, es decir, para que una persona finalmente tenga una patología, se necesita que haya algo de predisposición genética, ya sea para la adquisición de la enfermedad o para el desarrollo de la misma. Además, tiene que ver con factores de riesgo ambientales y estilo de vida, es decir, con los hábitos saludables o no saludables que tenga la persona, con la alimentación que está recibiendo, con la calidad de esa alimentación en lo que tiene que ver con buena calidad y ausencia de contaminación por agentes infecciosos o por algunas otras sustancias. Entonces, ese medio ambiente y ese estilo de vida tienen un impacto muy grande en las condiciones de salud o enfermedad de una persona. Un impacto que podría considerarse menor es el que da el acceso a los servicios de salud. Es decir, las personas sí deben tener claro que la mayor carga de la enfermedad que están padeciendo tiene que ver con el estilo de vida y con el medio ambiente en el cual se encuentran. ¿Qué medidas de protección des- se podrían utilizar para evitar, digamos, enfermedades, afectar la salud cuando se expone en el ambiente? La OMS ha dado varias recomendaciones para ser aplicadas por nuestros países en ese sentido. Y lo que se sabe tristemente es que la gran mayoría de las recomendaciones no se están llevando a cabo en muchos de los países. Si resaltamos algunas, podríamos mencionar en lo que tiene que ver con la industria, la utilización de tecnologías limpias que reduzcan las emisiones por esas chimeneas industriales que se utilizan y mejorar la disposición de desechos urbanos, como lo menciono en industrias, pero también los desechos agrícolas. De hecho, varios de esos desechos al reciclarse pueden ser fuentes de energía. Y en cuanto al acceso a la energía, sí es necesario trabajar en la producción y consumo de energía limpia. En cuanto al transporte, se recomienda aumentar el consumo de electricidad como fuente de energía, priorizar el transporte urbano rápido y poco contaminante, fortalecer el uso de bicicletas, reforzar el uso de ferrocarriles para el transporte de carga y para el transporte de personas. En cuanto a la planificación de las ciudades, hay varias cosas que se podrían hacer, pero en general van encaminadas a una concentración de las ciudades que permita mayor eficiencia y disminución de la contaminación para las diferentes actividades humanas que se requieren. El uso de fuentes más limpias para la generación de electricidad y en general, para terminar, diría que la mejor gestión de los desechos, tanto industriales en la parte urbana y en los desechos agrícolas. ¿Cómo la calidad del aire, el agua y el clima influyen en la salud?
Bueno, la calidad del aire se ha encontrado que tiene un impacto importante en enfermedad cardiovascular, en enfermedades neurológicas, en enfermedades pulmonares. De hecho, se debe hacer una medición de ese material particulado que se encuentra suspendido en el aire, porque estas pequeñas estructuras o partículas de menos de 10 micras, y entre más pequeñas sean, es peor, entran de manera muy profunda al tejido pulmonar, incluso podrían ingresar a otros tejidos, llevando a las infecciones que acabo de mencionar, sumando el cáncer, por ejemplo. En cuanto a la calidad del agua, en la medida en que el agua no esté en condiciones apropiadas para el consumo humano, implica que puede venir contaminada por bacterias, por virus, por parásitos, que de hecho durante largos lapsos en la historia humana se han asociado a epidemias y a la muerte de un porcentaje alto de la población. Por eso es que la construcción de los acueductos y la entrega de agua de buena calidad a la población se considera como la medida más importante en salud pública. En cuanto al clima, tiene que ver con la presencia de factores de riesgo específicos para ciertas enfermedades en particular, como pasa, por ejemplo, en Colombia, en lo que tiene que ver con la altitud, las zonas que son de un clima más cálido y aún que son las que están a menor altitud, es donde varios de los vectores, varios de los mosquitos, etcétera, pueden vivir y pueden ser los vehículos para la infección por varios microorganismos. De la misma forma que hay algunos hongos, por ejemplo, que necesitan ciertas condiciones de humedad y de clima para poder estar viables e infectar a los humanos. Entonces, son factores que están claramente relacionados con la infección y con la enfermedad. ¿Por qué es importante el medio ambiente para la salud humana? Como hemos mencionado, hay algunas cosas que no son modificables. Es decir, el clima en el que queda una ciudad o la falta de ciertos recursos que no son de fácil consecución o de medidas que no son fáciles de llevar al éxito, como la disminución rápida de la contaminación atmosférica, por ejemplo. Hay algunas cosas que son difíciles de manejar, pero hay otras que son modificables por el hombre, como lo son, por ejemplo, la identificación de los factores de riesgo en cierto clima en particular, en cierta altitud, el control de vectores en esos casos. Si ya sabemos además que las condiciones específicas de la calidad del agua y del aire tienen que ver con las enfermedades, es muy importante que se generen acciones para tratar de mitigar el riesgo que está asociado a todas estas, a todas estas variables. Entonces, se resumiría que es importante porque la calidad de todos estos factores influye de manera directa en la condición de salud y en la medida en la que son modificables varios de esos factores por el hombre, pues toca tomar decisiones que lleven a mitigar riesgos. ¿Cuánto dura un virus como el COVID en el ambiente y cómo influye en la salud del ser humano? Eh, bueno, el COVID podría durar viable hasta cerca de 72 horas en diferentes superficies. Por ejemplo, en las superficies plásticas puede durar hasta 3 días. En las superficies metálicas, en acero, por ejemplo, puede durar cerca de un día. En cartón puede durar también cerca de un día. En superficies de cobre puede durar algunas pocas horas. ¿Qué tanto esa duración tenga impacto en la transmisión? Es un tema variable del que probablemente no se conoce lo suficiente. Pero en la medida en la que el virus esté viable en esas superficies, se refuerza la importancia de todas las medidas de limpieza y desinfección y las medidas que tienen que ver con higiene de manos. Porque si sabemos que el virus puede estar vivo en esas superficies plásticas, en los metales, etcétera, y llega una persona y a través de sus manos se lleva el virus a los ojos o a la nariz, pues puede generarse una infección. Entonces, esos datos es bueno que la gente los tenga y que la gente los conozca,
porque le van a recordar la importancia tanto de la limpieza y desinfección del ambiente como de las medidas de higiene de manos.